Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Laila Dergal de la Vega y hoy vamos a hablar sobre Jesús, de Jesús como un personaje histórico y Jesús o Cristo en la fe. El día de hoy vamos a tratar de impactar cómo es posible o cómo fue el hecho de que Jesús ha dejado huella desde el siglo I hasta ahora en la actualidad, el siglo XXI. Jesús nació en un territorio bajo el Imperio Romano. Nació entre Palestina y Galilea, aproximadamente entre el 4 antes de Cristo y 6 después de Cristo. Creció como judío, aprendiendo la ley, participando en las costumbres de su pueblo. Vivió un contexto lleno de tensiones sociales, religiosas y políticas. La población estaba bajo la ocupación romana. Había un debate constante sobre cómo mantener la fe y la identidad cultural, algo que no estamos todavía luchando en la actualidad. Se cree que trabajó como carpintero, aprendiendo un oficio que era muy común en aquella época. Alrededor de los 30 años, comenzó su ministerio público, enseñando sobre el reino de Dios, sobre sus palabras, etc. Las palabras que él decía y lo que él decía eran llenadoras y profundas. Hablaba sobre justicia, compasión, amor al prójimo y cuidado de los más vulnerables. Según los registros históricos y los evangelios, realizó milagros como curaciones y actos de ayuda a la gente. El estudiar los evangelios es vital porque nos permite comprender las enseñanzas originales, cómo se comunicaba y cómo se comunicaba con los que lo seguían y con los que querían saber más de él, y cómo esas palabras se convirtieron en la base para propagar su mensaje a través del tiempo. Su vida terminó, su vida terminó de manera violenta. Fue arrestado y crucificado bajo el gobierno de Poncio Pilato, eh, un hecho confirmado por historiadores de la época. Sin embargo, su muerte no detuvo su influencia. Sus seguidores continuaron difundiendo sus enseñanzas y con el tiempo surgió la comunidad cristiana. El estudio de evangelios que nos permite, el estudio de los evangelios nos permite, nos permite día a día que sus palabras y acciones fueran registradas y transmitidas, haciendo posible que su mensaje llegue a nosotros hasta el día de hoy. Cuando hablamos de Cristo de la fe, nos referimos a la dimensión espiritual de Jesús, más allá de los hechos históricos. Es la forma que los cristianos lo reconocemos como Hijo de Dios y Salvador, alguien que transforma vidas y nos ofrece esperanza, mientras que un Jesús histórico nos muestra lo que vivió y lo que en su tiempo le enseñó. El Cristo de la fe nos habla de su significado espiritual y de cómo su mensaje sigue impactando al día de hoy en la vida de las personas. Jesús lo podemos conocer en dos dimensiones, pero que son complementarias ambas, como hombre histórico que dejó una huella concreta en su tiempo y como Cristo de la fe que sigue guiando y transformando la vida de millones de personas. Se sigue explorando más a fondo su papel espiritual y cómo su mensaje se vive hoy en la fe de millones de personas alrededor del mundo. Creo firmemente que Jesús de la fe eh, es un Jesús personal, es un Jesús que cada quien puede explicar cómo lo siente, cómo conoce y cómo impacta su palabra al día de hoy en la vida de cada quien. En Cristo Jesús histórico es cómo podemos conocer su historia y saber cómo fueron los acontecimientos en aquella época. Y también podemos aprender muchísimo de ello, porque tanto la historia, en cómo la historia nos impacta día a día y cada vez que la leemos o podemos comprender algo nuevo. Podemos leer un evangelio, un versículo o cualquier cita bíblica muchas veces en diferentes temporadas y podemos comprender algo totalmente diferente. Ese es nuestro Cristo en la fe. Entonces, creo que esto sería todo de mi parte. Espero que esto haya sido informativo y bueno.